Todo comienza con un reconocimiento, una percepción de la realidad. Despiertas cada mañana y tienes un mundo frente a ti, en donde estás tú, otras gentes, cosas y circunstancias que te rodean. Hoy quiero hablarte que una manera práctica de abordar dicha percepción es haciendo o haciéndonos preguntas. La palabra pregunta en inglés es question. Y el doctor Jordan Peterson dice que la raíz de la palabra question es quest, lo que significa búsqueda, investigación, análisis. Primero, eres consciente de algo. Segundo, reconoces si ese algo, esa realidad, es buena o mala. Si es buena, las preguntas válidas son: ¿cómo mantengo esta realidad buena? ¿O podré mejorarla? Si la realidad es mala, las preguntas válidas pueden ser: ¿podré limpiar eso que está sucio? ¿Podré ordenar el caos? ¿Pasarle la mano? ¿Podré arreglar lo que está roto? ¿Corregir lo que está mal? La percepción de la realidad es el génesis, el punto de partida de donde emerge la cuestión, la búsqueda. Dije en otra ocasión que el kit de la cosa está en la manera en que configuramos las preguntas. Y hay una insistencia bíblica y en otras fuentes no religiosas, en la filosofía, la literatura, las diferentes mitologías antiguas, que propone prestarle atención al objetivo, la diana a la que apuntas con tu arco y tu flecha, y sugiere priorizar nuestra orientación hacia la integridad, la prudencia, la educación y la madurez, en lugar del placer, en lugar de la felicidad, el poder, de la fama o de las riquezas. Y yo creo que para lograr eso, lograr una existencia humana, saludable y buena, debemos sostener la tensión entre el pensamiento racional y el fruto del espíritu equilibrada. El razonamiento y la revelación. Atenas y Jerusalén. El hemisferio izquierdo, la lógica, el intelecto, el sentido común, el cálculo, el lenguaje verbal, y el derecho, la imaginación, la intuición, el discernimiento, la espiritualidad, las emociones, bien llevados de la mano. Mantener unidas conscientemente la razón con la perspectiva bíblica. Porque de no ser así, corremos el peligro, corremos el riesgo de subutilizar una y sobreutilizar la otra. Endiosamos una y desacreditamos la otra. Voy a hablarte un poquito de los extremos. La inteligencia es descrita por el profeta Ezequiel como querubín protector, vestido de piedras preciosas con acabado de hermosura. El sello, escucha bien, el sello de la perfección. Cuando pensamos que esta capacidad, este don que es otorgado, es su majestad el rey, caemos en la trampa luciferina. Se enaltece nuestro corazón, nos creemos Dios o mayores que Él, creemos que podemos acomodar la estructura celestial a nuestro parecer y crear nuestros propios valores. Al hacer esto, profanamos lo sagrado y nos convertimos en demagogos o podemos abusar el poder. Y como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, o sea, la base,
la fundación de la razón es la integridad, cuando le quitas estos pilares a la sabiduría, al intelecto, no tiene cómo sostenerse en pie. Y nos sucede como Lucifer y los ángeles caídos. Somos arrojados por tierra y arrastramos con nosotros a una tercera parte de los que se creen nuestra fábula. Y no todo el mundo se puede levantar tras sostener una caída de tal altura. La espiritualidad, en pocas palabras, es la conducta que agrada a Dios. Es la conducta íntegra. Cuando abrazamos la bondad, el amor, la santidad, la tolerancia, cuando hablamos la verdad, no decimos mentiras, cuando ejercemos el dominio propio. Todas esas manifestaciones que forman parte del fruto del Espíritu. Ahora bien, yo observo un patrón pernicioso que se repite a través de la historia como una mala hierba que no hay manera de arrancarla del todo. Y es el uso excesivo de la espiritualidad, de rituales, de rudimentos. Estas costumbres, en ciertas ocasiones, no son más que señalizaciones falsas de virtud. Estos ritos crean en las personas menos entendidas una dependencia en el sacerdote, en el pastor, en el ministro. Y los líderes, al dedicarle tanto tiempo a este mundo esotérico, amén, aún con buenas intenciones, tiran la palabra, la enseñanza por las ventanas para afuera. En una iglesia, él prefiere hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y es una crítica abierta a lo que yo llamo mucho ruido y poca sustancia. Desafortunadamente, eso es algo que no es nuevo, pero lo vemos en el día de hoy. ¿Qué produce eso? Rechazo, sobre todo en los jóvenes, produce temor, porque este tipo de enseñanzas, este tipo de prácticas, que si no haces esto, si no cumples con aquello, te vas para el infierno y demás, eso infunde temor. ¿Qué más? Ignorancia. Más ignorancia para el pueblo. Y dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Repite conmigo. Necesito balancear mis ruedas. Necesito alinearme bien. Y yo pienso que precisamos utilizar la palabra, el logos, el conocimiento, el intelecto, la sabiduría y el espíritu en su justa medida. Escrito está que Dios es ¿qué? Dios es las dos cosas, palabra y espíritu. Y para lograr ese balance necesitamos mantener vivas las disciplinas de la educación y la oración. Concluyo aquí. Orar es orientarse bien en el mundo. Orar es conversar. Y en una conversación se habla, se hacen preguntas, se escucha. Como buenos oradores que somos, según nos enseña el buen maestro, no vamos a hablar solo por hablar. Imaginarnos que seremos escuchados por nuestra palabrería. No. Vamos a declarar, yo diría un 5, un 10%. Pero vamos a hacer preguntas, vamos a escuchar y vamos a hacerlo presentándonos ante ese ser supremo, el invisible, el santo, el bueno, como lo más sagrado que existe, en humildad y agradecimiento, entendiendo que por muy inteligente que seamos, por muy sabios que seamos, eruditos, somos seres limitados y necesitamos ungirnos de su presencia. Necesitamos su presencia, necesitamos su unción. Orar es pensar. Y dice el salmista, dichoso es el hombre o la mujer que se abstiene del mal. En la ley de Dios está su delicia y en ella medita, reflexiona, piensa de día
y de noche. Orar es apuntar al mayor bien posible que podamos conceptualizar en nuestra mente. Y al hacer eso, lo que resta es esperar en fe. Esperar en fe y prestar atención. Ojos abiertos, oídos abiertos, imaginación despierta, activa. Pues yo creo que el camino correcto aparecerá. Las herramientas necesarias se manifestarán. Las grandes ideas nos llegarán a la mente. Las personas adecuadas, como por arte de magia, llamarán a nuestra puerta en el momento indicado. Te mando un abrazo. Bendecido.